Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Viva. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en el auditorio y que podamos tener este espacio para discutir estas oportunidades que podemos encontrar para los intermediarios financieros no bancarios en el mercado de valores. Quiero agradecer especialmente a Moody's por haber tenido la iniciativa de poder generar este espacio de discusión y sobre todo pues a Carlos Díaz de la Garza, Francisco Villagómez, Raquel Carrillo y Rodrigo Granovsky. Muchas gracias. También quiero agradecer a estos grandes panelistas y amigos por darnos la oportunidad de escucharlos y por estar aquí también con nosotros y sobre todo agradecerles porque siempre han sido grandes impulsores del financiamiento y hemos trabajado de la mano con varias empresas y la verdad es que me siento muy contenta de poder estar en este panel también con ustedes y de tenerlos aquí. Muchas gracias por todo el apoyo, por todo su empuje, por toda su fuerza. Y bueno, pues creo que queda muy claro que el sector de intermediarios financieros no bancarios es un sector bastante importante para la economía mexicana, es un motor y es un motor que no solamente brinda financiamiento a personas, a empresas, pero también desarrolla a estas empresas. Ayer estábamos platicando con un intermediario financiero no bancario y nos decía cómo ellos siempre están al lado de las empresas que fondean y cómo de la mano los han visto crecer y que este financiamiento ha sido un impulsor, pero que también el acompañamiento que les han dado ha sido parte de esta razón de crecimiento. Y nosotros, todos los aliados que estamos aquí también en Viva, pues también hacemos esa tarea de estar acompañando, de acercar oportunidades, de facilitar y de brindar las herramientas para que todos los intermediarios financieros no bancarios puedan financiarse de manera óptima, oportuna y eficiente. El sector no solamente es relevante para las empresas que fondea o para lo que financie, para mejorar la vida de las personas, sino también en el mercado de deuda. En 2023 se financiaron 580,000 millones de pesos en el mercado bursátil en la parte de deuda y de este monto el 20% es emisiones que hacen las OFOMES. De este 20%, el 35% se emite en estructurados, o sea, en financiamiento estructurado, y esto pues solamente de SOFOMES. Esto habla de la relevancia del sector dentro del mercado de deuda. Entonces, bueno, no me queda más que decirles que entendemos que existen retos, sobre todo del lado de la demanda, pero estamos nosotros aquí con ustedes, con todos los aliados, para que podamos realmente contar los casos de éxito positivo. Eso es lo que va a revertir esta falta de apetito que estamos viendo de algunos inversionistas y sobre todo la solidez que tienen estos vehículos y las estructuras que se armen y las estructuras que estén totalmente fuertes para poder revertir toda esta situación y brindarle confianza a los inversionistas. Entonces yo los invito a que pues trabajemos en conjunto para poder tener estas estructuras sólidas, poder generar estos casos de éxito y volver a regresar esta confianza de los inversionistas. Y cuentan con todo el apoyo de Viva. Estamos también trabajando para ver cómo ampliamos esta base de inversionistas institucionales y obviamente con el apoyo de todos. Y muchísimas gracias y bienvenidos. Le solicitamos a los panelistas nos acompañen al escenario para dar inicio al panel Financiamiento estructurado comprendiendo las oportunidades para las IFNBs en el mercado de valores. Como panelistas nos acompañan Francisco Romano, director Equity Capital Markets Actinver, Georgina Boisel, fundadora y partner Atmósfera Estrategia Financiera, Daniel Curibreña, socio fundador de Curibreña Sánchez Ugarte y Aznar, Sandra Tena, directora de Tesorería Engen, Daniela Calleja, y como moderador tenemos a Rodrigo Granovsky, director asociado de Moody's Local. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Quisiera comenzar este panel con Geo, ¿no? En tu experiencia como estructuradora, Geo, yo creo que una pregunta que se hacen muchas IFNBs es si existe algún momento idóneo para buscar realizar una bursatilización de cartera. En tu experiencia, ¿qué nos puedes comentar? Muchas gracias y gracias a todos. No necesariamente tienen que ser gigantes, ¿no? Eso es lo que muchas piensan, ¿no? De
no necesito tener 2,000 millones de pesos de cartera para poder acceder a los mercados públicos. Y no es tanto el tamaño, sino el orden interno, ¿no? Y yo lo enfocaría en 2 puntos. Uno es información y el segundo es toma de decisiones. El primero es que tu información sea clara, que tengas un buen sistema, que puedas emitir reportes, que tengas mucha claridad de cómo está tu cartera, cómo están tus buckets de morosidad, que puedas ver de tu cartera hacia atrás, por ejemplo, el análisis vintage. O sea, que tú que puedas entregarle información a las calificadoras y al mercado de manera clara y rápida, ¿no? Entonces, una vez que tengas eso ordenado, pues ya estás bastante listo. Y la otra parte es la toma de decisiones, que es el famoso gobierno corporativo, pero ya no digo gobierno corporativo porque todo el mundo cree que teniendo un consejo de administración ya resolvieron su problema de gobierno corporativo. Es que esté claro quién de la empresa puede tomar qué decisiones, que esté claro cuáles son decisiones individuales y cuáles son decisiones que tienen que ser colegiadas en un comité, que esté muy claro el proceso y quién podría hacer modificaciones al proceso para que la operación funcione todos los días de manera similar. Y así, una vez que hagan una bursatilización, pues todos hemos visto las financieras que hacen bursatilizaciones, llegan a crecer su cartera 2 o 3 veces de la cartera que tenían. Entonces, ese crecimiento tan grande, pues si tienen la operación clara y las tomas de decisiones claras, van a poder hacer que la administración de esa cartera sea buena, ¿no? Entonces, justo ese es el punto. Sí, gracias. Justo nosotros desde la perspectiva de la calificadora no solo miramos la cuestión técnica, que como mencionabas está relacionado con el tema de la información, sino lo segundo también, ¿no? Más factores cualitativos que hablan de la capacidad operacional de la IFNB. Y ahora tocaste algunos puntos que me abren la puerta para preguntarle a Daniel algo más técnico tal vez, pero ¿cuáles son las diferencias entre una bursatilización de activos o un financiamiento estructurado o un crédito con garantía fiduciaria? Solo para que lo tenga claro la audiencia que nos escucha. Claro, pues bien interesante pregunta, la verdad, y muy importante en estas épocas. Creo que la diferencia, digamos, más fácil de entender es que en un financiamiento estructurado tienes un fideicomiso que se constituye únicamente con el propósito de contratar el financiamiento y ese fideicomiso adquiere mediante una operación de compra, que a veces estructuramos como factoraje o como cesión, pero adquiere por una contraprestación una serie de activos. De manera que el que debe, el deudor del financiamiento es el fideicomiso y tiene unos activos segregados de los del originador que se pueden dedicar única y exclusivamente al pago de ese financiamiento. En un financiamiento garantizado, no estructurado, digamos, el planteamiento es totalmente distinto. Lo que sucede ahí es que el originador es el deudor y el originador en ese sentido responde de su deuda con el total de sus activos. Eso está muy bien porque los acreedores del originador pues tienen acceso a todos los activos. Lo que pasa es que el reverso de la moneda es que esos mismos acreedores comparten ese acceso a los activos con todo el resto de los acreedores que estén situados en el mismo lugar. De manera que se vuelve como muy importante asegurarte que el deudor pues tenga suficientes activos como para hacer frente no nada más a tu deuda, sino a toda la deuda contratada. Entonces, ahí hay una diferencia esencial. Muchas veces yo me he encontrado, sobre todo en los años recientes, con muchos acreedores que creen que están situados, digamos, en una situación de privilegio porque tienen un fideicomiso de garantía, o peor, un fideicomiso de fuente de pago. Y muchas veces todos nos vamos con la finta de que, bueno, pues si tienes un fideicomiso, estás excluido de participar en el concurso mercantil en caso de que el originador empiece con un proceso de insolvencia. No siempre es así. En los casos recientes que hemos visto, ha habido muchos acreedores que tienen fideicomisos de garantía o que tienen fideicomisos de fuente de pago que se encuentran, digamos, con la sorpresa de que si el originador se va a una situación de concurso mercantil, se tienen que formar como acreedores, tienen que
pasar el procedimiento de reconocimiento, graduación y prelación de sus créditos, y después, si su garantía está bien constituida, perfecto, tendrán acceso a esa garantía para el cobro de su deuda, pero nada les quita tenerse que formar. Cuando haces una operación de financiamiento estructurado, eso no sucede. Es decir, ahí el deudor no es el originador, no es la empresa que genera los derechos al cobro, es un fideicomiso y como tal, para efectos jurídicos, es una persona distinta. Aquí hay que acordarnos que en un fideicomiso el banco que actúa como fiduciario le presta su personalidad al fideicomiso, ¿no? Entonces, en ese sentido, quien debe el dinero, pues es el banco en su carácter de fiduciario, no con todo su patrimonio, sino solo con el patrimonio del fideicomiso. Y ese es un deudor distinto y, como normalmente sucede, el acreedor tiene acceso a todos los activos del deudor. ¿Cuáles son todos los activos del deudor? Pues todos aquellos activos que están en el patrimonio del fideicomiso. Entonces, están segregados esos activos única y exclusivamente para el pago del financiamiento estructurado, ¿no? Entonces, esa distinción, digamos, es esencial. Hay una venta verdadera que hace que la operación sea remota a la quiebra del originador y le da un trato pues diametralmente opuesto. Las operaciones de financiamiento estructurado son una belleza porque siempre pagan. Si están bien armadas, si tienes un buen estructurador que hizo un buen análisis de la cartera y la cartera está sana, no te van a dejar de pagar, aunque el originador se vaya a un concurso mercantil o a quiebra o se liquide, como algún caso que hemos visto recientemente, ¿no? Esa es la diferencia. No, muchas gracias. Sí, es un tema clave. De hecho, nosotros lo consideramos tanto que ni siquiera podemos ir a comité sin una opinión de los abogados en este sentido. Entonces, para que vean el papel crucial de los abogados. Con eso me gustaría pasar con Francisco, cambiando un poco de tema. No sé si nos puedes comentar cuáles son los beneficios más notorios para los inversionistas de invertir, valga la redundancia, en una emisión estructurada. Perfecto, pues creo que de la mano de lo que han comentado viene muy bien la pregunta. Los beneficios que tiene una emisión estructurada es que la fuente de pago está acotada, primero que nada, a lo que está dentro del vehículo. Por eso se vuelve tan importante la información. O sea, en todos lados es muy importante la información, pero aquí la fuente de pago, que está muy clara, pues se vuelve muy relevante si es una información fácil de digerir, de analizar, de darle seguimiento, porque eso también es muy importante, el seguimiento a lo largo de la vida del crédito. Y pues la ventaja es que una emisión estructurada tiene muchos, vamos a llamarle, soportes y fortalezas, y tiene muchos ojos de muchos participantes metidos en ese crédito, ¿no? Y en ese sentido, la emisión estructurada tiende a tener muchos colchones, muchos fortalezas desde reservas, desde sobreaforo o un aforo de buena calidad, criterios de elegibilidad a la hora de originarse, y también existe elementos que te ayudan a supervisar que todo eso se comporte bien a lo largo del tiempo, un administrador maestro, calificadoras obviamente, y es un vehículo autosuficiente, ¿no? Es decir, gracias al instrumento que es el fideicomiso o a la entidad o el vehículo legal que es el fideicomiso, pues la cascada de flujos se comporta acorde a lo que se establece desde un principio, ¿no? Entonces, en principio, las emisiones estructuradas en los mercados más desarrollados, y eso vamos a hablar después, pueden llegar a tener mejor pricing o tasa que una emisión que no tiene una estructura como tal y el riesgo de una compañía, ¿no? Entonces, creo que la ventaja es que se traduce todo esto en seguridad y y depende de muchos participantes que
que te validan esa seguridad, ¿no? Retomando un poco lo que comentó Georgina al principio acerca de la administración de la IFNB, Sandra, me gustaría preguntarte o si nos puedes comentar un poco acerca de la importancia de la gestión activa de la brecha de liquidez dentro de una IFNB. Ese tema es crucial, te tocó la pregunta del millón y creo que en el caso de las emisiones que hemos visto que han enfrentado estrés en los últimos años, este tema es clave. No sé si nos puedes comentar al respecto. Sí, por supuesto. Yo creo que lo que mencionas es súper importante. Para nosotros como intermediarios financieros no bancarios, en realidad lo que es la brecha de liquidez es la herramienta más importante que puede tener una empresa, porque no solamente te va a dar la posibilidad de ver cómo estás gestionando tu liquidez desde un punto de vista interno, sino también la visibilidad que le vas a dar a terceros, ¿no? Ya sea agencias calificadoras, inversionistas, acreedores, ¿no? La forma en la que tú estás administrando tu liquidez, pues justamente te va a poder marcar la diferencia. Y tú te puedes quedar hasta una cosa muy simple de poder decir, bueno, voy a ver cómo está venciendo mi cartera a lo largo del tiempo y voy a ver cómo están venciendo mis pasivos y voy a ver si hay algún calce. Pero la verdad es que tú puedes llegar a hacer un análisis tan profundo de decir, oye, no solamente me voy a enfocar en el plazo, me voy a enfocar en la duración, me voy a enfocar en la moneda, me voy a enfocar en la tasa de interés. Y con eso sí, entonces poder tomar muy buenas decisiones, ¿no? Y poder decir, bueno, internamente realmente la deuda que estoy generando es la deuda que debería de estar generando, porque en realidad el éxito de una tesorería no la puedes marcar nada más por la cantidad de liquidez que puedas traer. Si tú estás trayendo una deuda que no necesariamente hace sentido por rentabilidad, por moneda, por plazo, pues en realidad no estás ayudando a crecer a tu negocio. Lo que estás haciendo es creándole un problema a tu negocio, ¿no? Y por otro lado, externamente, si de pronto tú enseñas y ven de pronto que tienes muchos vencimientos, donde tus vencimientos constantemente de deuda son mucho más grandes que lo que tienes en términos de recuperación de cartera, pues claramente también significa que haya un problema. Lo que nosotros vimos en los últimos años pues fueron grandes paredes de vencimiento, ¿no? Que nosotros le llamamos como los bullet payments, ¿no? Que decíamos, bueno, van a estar en 18 meses, sí, pero en 18 meses si tú no tienes una estrategia clara de cómo vas a estar refinanciando esa deuda, pues por supuesto vas a tener un problema y el problema no lo vas a poder arreglar 6 meses antes, el problema lo tienes que arreglar pues por lo menos 18, 24 meses antes de que tú tengas esa pared, ¿no? Entonces, desde Engen lo que hemos estado haciendo desde hace muchos años es justamente estar viendo esas brechas de liquidez, estresando nuestras brechas de liquidez en un sentido muy simple, ¿no? Si yo hago un run-off de la cartera, si hoy dejo de originar por la razón que sea, porque me llegó el COVID, la pandemia, porque llegó algún otro intermediario y nos metió un problema, ¿no? Bueno, a ver, entonces, ¿cómo se ven mis vencimientos de cartera? ¿Cómo se ven mis pasivos? Y si a largo plazo no tienes ninguna brecha negativa, es decir, tus brechas acumuladas de liquidez son positivas y además te sobra dinero para manejar todo lo que son tus gastos administrativos y al final ves que regresas el capital a tus accionistas, pues la verdad estás en una conversación sumamente positiva. Pero si lo ves al contrario, con estas paredes de vencimiento, entonces es momento de ponerte a trabajar, ¿no? Claro, y en ese sentido, continuando contigo, la otra cara de la moneda del financiamiento, que es la cartera, a nosotros cuando vamos a visitar a las IFNBs, nos encanta cuando nos dicen que ellos se dan el lujo de elegir a sus clientes, ¿no? Lo que nosotros llevamos un poco la gestión activa de la cartera. En ese sentido, digamos, ya nos explicaste la importancia de administrar la brecha de liquidez, pero del lado de la cartera, ¿qué nos puedes decir acerca de esta gestión activa del crecimiento? Mira, en cuanto a la gestión de crecimiento, yo creo que debe estar totalmente relacionado, 100% enfocada a la planeación que ha puesto la alta dirección, ¿no? Hace un momento Georgina decía del gobierno corporativo. Nosotros en Engen sí creemos totalmente en el gobierno corporativo, no como una figura que está lejos, sino como una figura que realmente juega ese rol de acompañamiento a los líderes de la organización y que te ayudan justamente a dar certidumbre a que vas a poder lograr tu plan tanto a corto como a largo plazo. Y si lo pensamos en específico para la gestión de crecimiento, obviamente en Engen tenemos muchos comités, ¿no?, que conforman el gobierno corporativo, pero si lo vemos de forma más puntual,
pues yo creo que los IFNBs por lo menos debemos de tener 2 comités. Uno, tu comité de riesgos, que justamente te va a ayudar a delimitar todas esas características de cuál es el apetito de riesgo en la cartera que tú quieres buscar, ¿no? Con las características, plazo, rentabilidad que vas a estar buscando. Y por otro lado, yo creo que debes de tener ese contrapeso con un comité de activos y pasivos, ¿no? Que este comité de activos y pasivos te va a dejar no solamente evaluar, el de riesgo se evaluará si el cliente te va a pagar, si vas a tener el colateral adecuado, pero desde el punto de vista de comité de activos y pasivos, tú vas a poder evaluar que realmente como estás fondeando esa cartera, hace totalmente sentido y hace sentido. Y con lo que me preguntabas hace rato de la brecha de liquidez, pues hace sentido en términos de plazo, de duración, de moneda, de tasa, y consideramos que eso es súper importante, ¿no? Ahora, si nos vamos un poco más profundo, y aquí lo digo porque seguramente están como financieros, tesoreros y así, pues la verdad es que la chamba que tenemos desde el área de tesorería es, pues tú tienes que conocer tu colateral, tienes que conocer tu activo, ¿no? Y no te puedes quedar en las características básicas. Si tú te vas a ir a sentar a negociar con un inversionista, con un acreedor, con una agencia calificadora, pues tienes que conocer desde tu contrato legal de cómo estás creando la relación entre el intermedio financiero no bancario y tu cliente, ¿no? ¿Cuáles son los colaterales que le estás pidiendo? ¿Cuáles son los plazos, promedios, ¿no? Porque todo eso es lo que te va a ayudar justamente a poder negociar lo que mencionaban hace un momento, los criterios de elegibilidad, ¿no? O sea, los criterios de elegibilidad no es algo que a alguien se le ocurra. Los criterios de elegibilidad es algo que siempre va a estar alineado a las políticas y procedimientos de la propia organización, del propio intermedio financiero no bancario, ¿no? Eso siempre va a estar alineado. La chamba que nos toca hacer, y también lo decía Georgina, pues te tienes que poner a trabajar. O sea, si tú quieres que que te den determinado plazo, pues tienes que tener la información necesaria para demostrar que realmente a ese plazo, con esas características, pues tu activo va a pagar. Si tú quieres que te acepten determinado colateral, pues vas a tener que demostrar que tienes el remarketing necesario, el valor residual necesario, justamente para que la rentabilidad te dé y regrese. Entonces, en términos de gestión de crecimiento, pues insisto, creo que lo puedes ver desde esa perspectiva. Muchas gracias, Sandra. Y vuelvo con Geo con un tema que ha estado subyacente en los comentarios que hemos hecho aquí. Y, digamos, de todo lo que acaba de decir Sandra, de cara al mercado, ¿hay alguna oportunidad para mejorar la diseminación de información de las IFNBs hacia el mercado? O sea, para que para todos sea palpable lo que están haciendo bien adentro, ¿no? Sí, este es un tema realmente muy importante, ¿no? Como una financiera que emite una bursatilización, realmente la obligación de compartir información es cada mes el anexo T, que está en la circular única. Y sí comparte información, pero no es tan clara ni tan completa, ¿no? Entonces, sí creo que debería ser muy valioso que las financieras que hacen bursatilizaciones estén muy abiertas y muy dispuestas a compartir más información a los inversionistas. Cuando hacen el roadshow y van todos a levantar recursos, están dispuestos a dividirles la cartera que va a estar en el fideicomiso por sector, por cliente, por estado, por tipo de activo, porque si tiene garantía. O sea, haces todo el desglose que ponen en el prospecto y suplemento. Y luego, muchas veces estas estructuras tienen revolvencia. Entonces esa cartera, 6 meses después, ya no se parece a la cartera inicial con la que colocaron. Y el inversionista no tiene forma de ver qué está pasando con esa cartera. Ahí está su dinero invertido y no tiene forma de conocer cómo está dividido ahora el patrimonio del fideicomiso que le va a regresar su dinero, ¿no? Entonces sí quiero como invitar mucho a todas las financieras que estén muy dispuestas a compartir información, ¿no? No limitarse al anexo T, que claro que hay que cumplirlo porque es regulatorio, pero a estar abiertos a compartir simplemente por lo menos cómo está el patrimonio del fideicomiso. Y por eso pues es importante tener buenos sistemas para reportar, pero que no les dé miedo, ¿no? Que no les dé miedo de, ay, es que me van a robar a mis clientes, o no, es que, o sea, como que muchas veces da miedo. Y la verdad, ustedes mismos, como IFNBs, cuando
vas a prestarle a alguien, le pides información, ¿no? O sea, ustedes mismos no estarían dispuestos a prestarle a alguien que va a ser completamente a ciegas. Igual los inversionistas públicos, ¿no? Y que además tienen menos acercamiento con el cliente, como puede tener una IFNB con el cliente a quien le está prestando. Entonces sí los invito a que estén muy abiertos y muy dispuestos a estar compartiendo información de manera mensual, trimestral, semestral, para que los inversionistas puedan tener acceso. Claro, y volviendo con Daniel, un tema que yo creo que todos queremos escuchar, tu punto de vista, es, y digo, lo hemos mencionado aquí, acerca de la fortaleza de las emisiones estructuradas. En los casos específicos de insolvencia que hemos visto en los años recientes, ¿dónde dirías tú que reside la fortaleza de la emisión estructurada? Gracias. Bueno, la fortaleza está precisamente en lo que mencionábamos hace rato, ¿no? El hecho de que haya una transmisión verdadera de los activos que van a conformar el patrimonio del fideicomiso y que la operación esté bien estructurada de manera que pueda separarse de la masa de la quiebra. Es decir, que la operación esté hecha de tal manera que los activos que respaldan el pago ya no sean activos del originador, sino sean única y exclusivamente activos del fideicomiso. Y aquí hay, digamos, ejemplos recientes que podemos citar, a lo mejor que podemos ver rápidamente para entender cómo es que funcionan. El otro día, hace un tiempo que amablemente me invitaron a hablar un poco del mismo tema, mencionaba yo el tema de Vitro, ¿no? Vitro fue un concurso mercantil ya desde hace muchísimo tiempo. Ellos no son claramente una financiera no bancaria, pero habían hecho un par de bursatilizaciones más o menos con el mismo esquema de pues cuentas por cobrar comerciales, de facturas, ¿no? Fueron a concurso mercantil, un concurso mercantil tremendamente peleado. Tenían 2 bursatilizaciones, una en México y una en Estados Unidos. Ambas bursatilizaciones se revisaron y la de México, que estaba calificada, estaba andando, digamos, no nada más se revisó, sino que durante el concurso mercantil se refinanció sin tener ningún problema, ¿no? Y finalmente se acabaron pagando ambas. Entonces, ese es un ejemplo que a mí siempre me gusta citar porque me pareció así como muy típico de lo que puede suceder en una situación de concurso mercantil. En el caso de instituciones financieras no bancarias tenemos un par de casos, bueno, desafortunadamente más de un par de casos recientes que podemos ver. Uno de ellos es el caso de Crédito Real. Crédito Real no nada más cayó en insolvencia, digamos, está en un proceso de liquidación, una liquidación corporativa, ¿no? Y Crédito Real, cuando inició su proceso de liquidación, tenía 2 bursatilizaciones en el mercado, una que tenía vencimiento, una que se había hecho en el 17, creo, y otra en el 19. Justo en el proceso de liquidación, pues el proceso de liquidación por sí solo implicó aceleración de estas 2 bursatilizaciones. En ambas pues, hubo una baja inmediata de las calificaciones y esa era una causa de aceleración, que básicamente lo que decía era que si se bajaban las calificaciones más de 2 escaños y no regresaban en un plazo cortito, pues eso era una causa de aceleración, que por cierto es muy típica en estas estructuras, ¿no? Obviamente pues se bajó la calificación no había manera de que volviera a subir y entonces esas 2 bursatilizaciones se aceleraron y con Crédito Real aún a la fecha en un procedimiento de liquidación, ambas bursatilizaciones se pagaron en sus términos, con los activos que estaban en el fideicomiso y una vez que se pagaron, pues los activos que quedaron básicamente regresaron a Crédito Real para satisfacer otras deudas de Crédito Real. Otro caso reciente es el caso de Unifin, también con este tipo de operaciones, también en una situación de concurso mercantil. Ahí, para quienes hayan podido echarle un ojo al convenio concursal, ahí están mencionadas expresamente estas operaciones, están, digamos, tratadas en el convenio concursal, pero queda claro en el propio convenio que los acreedores de esas operaciones no tienen acceso al resto de los activos de Unifin, pero por otro lado que los activos de estos fideicomisos se van a dedicar con exclusividad al pago de esas bursatilizaciones, de esas operaciones estructuradas. Entonces, ese es un caso que está vivo en estos momentos y es así, ¿no? Es decir,
Ahí no hay ninguna duda que quienes participaron en esas operaciones, aun cuando el originador tiene problemas serios como los que tiene Unifin y está en un proceso de reestructura, no sufren, ¿no? Se van a pagar en sus términos. Hay otra institución que me viene a la mente, su convenio todavía no es aprobado, entonces pues no voy a decir quién es, pero es una arrendadora que está también en concurso mercantil, tiene estas operaciones, no son públicas, son operaciones privadas de los que se llaman warehousing loans, pero que están hechos básicamente con la misma estructura, y ahí ni siquiera es como en el caso de Unifin, que se reconocen y se dice expresamente que se van a pagar con sus activos. Ahí los acreedores ni siquiera participaron en el procedimiento de reconocimiento, graduación y prelación de los créditos, ¿no? Ellos saben y están tranquilos de que tienen un patrimonio separado del originador y con eso van a cobrar. Y nadie lo peleó, es decir, en el proceso de concurso mercantil, el conciliador pues revisó todos los documentos, revisó esto y pues, sí, no, con eso no hay bronca. Es decir, esto no es parte de la masa del concurso mercantil. Entonces son, digamos, 3 ejemplos, yo no sé si puse 4, de operaciones que funcionan si están bien armadas, no obstante que el originador se vaya al concurso mercantil, a la quiebra o incluso a la liquidación y desaparezca, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Y volviendo con Francisco, hemos hablado ya de las bondades del financiamiento estructurado, sus características, pero no sé si nos puedas compartir, en tu experiencia, algo que los inversionistas quisieran ver adicional o diferente en las emisiones estructuradas que pueda resultar de mayor apetito por parte de los inversionistas para este tipo de estructuras. Bueno, creo que voy a describir la naturaleza de los inversionistas. Es diferente dependiendo de si son inversiones de largo plazo, de mediano plazo, de corto plazo, son personas físicas o banca privada. Pero lo que sí hay un común denominador es que, pues, lo primero, da tranquilidad el hecho de que se tengan 2 calificadoras reconocidas y que haya un track record previo, lo que platicábamos antes de entrar aquí al panel, de haber tenido líneas de crédito con bancos o con banca de desarrollo, y pues mientras más diversificación haya tenido en el pasado o más actividad, pues eso es algo que privilegian, ¿no? Segundo, yo te diría que el acceso a la información es muy importante. Yo agregaría a lo que dice Geo, pues que cada asset class tiene su naturaleza, ¿no? Entonces, aparte de seguir pues el reporte regulatorio, que a veces se vuelve hasta un poco difícil de digerir, ¿no? Creo que ¿quién mejor que las propias financieras presenten la información, aparte de, como lo pide la regulación, de tal forma que sepan que se entiende, ¿no?, más fácilmente? Y muchas de esas cosas son las cosas que hacen hasta para internamente, y que sin duda van a lograr destacar las variables que intervienen en cada uno de los asset classes de mejor manera. Pero en general, yo creo que tal cual el apetito va cambiando a lo largo del tiempo, y creo que el privilegio de un inversionista pues es el sentirse cómodo, y el sentirse cómodo se traduce pues en tener información y comunicación, de tal manera que eso sin duda se traduzca en que van a repetir a la siguiente transacción que vayas a hacer, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Pasando, Sandra, quizá ya un poco más viendo en retrospectiva, ¿no? Ustedes han realizado bolsas exitosas. No sé, viendo en retrospectiva,
si pudieras compartirnos cuál ha sido el beneficio que ustedes han visto como Engen, ¿no? O como empresa del financiamiento bursátil, ¿no? Sí, mira, te platico. En realidad en Engen, bueno, tal cual como Grupo Engen llevamos pues cerca de 10 años trabajando en una estructura corporativa. O sea, Georgina lo decía, no importa cuándo salgas, pero lo importante es siempre mantenerte en crecimiento, ¿no? Entonces, pues en los últimos 10 años en Engen hemos trabajado en esta estructura corporativa que nos ha permitido no solamente tener fondo bursátil, sino también tener acceso con estructuras muy similares a las que puedes plantear en una estructura o en una emisión pública, pues en estructuras privadas, tanto en un esquema de sindicados o de club deal, ¿no? Que finalmente te permiten tener también este acceso, ¿no? Hace ratito tú mencionabas o platicábamos de los criterios de elegibilidad, del tema de querer crecer, ¿no? Pues justamente, y este conocimiento de la cartera que tú puedas llegar a tener, pues justamente te va a ir llevando hacia esos caminos, ¿no? Si de pronto tú volteas a ver que en tu cartera tienes muchísima exportación, pues te acercarás con la banca de desarrollo que esté dando exportación, y si tienes agro, pues te acercarás al experto de desarrollo que en ese nicho que será agro, ¿no? Entonces, justamente te vas a ir buscando en todas estas alternativas, ¿no? Yo lo que les puedo platicar desde Engen es, Engen tal cual tiene, pues ha tenido 3 emisiones. La primera fue en el 2016, un cross-border en dólares, ¿no? Extranjero, ¿no? Después de ahí llegamos al 2018 con una estructura local, ¿no? Misma que renovamos en el 2021. Y la verdad es que en particular esta experiencia, porque siempre tratamos de hablar de las malas experiencias y de cómo las estructuras funcionan en una mala experiencia, ¿no? Pero en Engen lo que les podemos compartir es que justamente nosotros estábamos en una estructura que habíamos hecho en el 2018, 30 meses de revolvencia y después 36 meses de amortización, y justamente se nos terminó el periodo de revolvencia en la pandemia, en abril del 2020, ¿no? Entonces, imagínense con un esquema totalmente cerrado, un pool cerrado, en una situación totalmente de estrés, ¿no? Todo el mundo buscando refinanciar, los clientes tratando, ¿no? Nosotros entramos en un esquema por natural, o sea, no entré en ningún default ni nada, de forma natural cerró la revolvencia y empezamos a amortizar bajo este esquema de full turbo, que finalmente lo que hace es capturar todos los flujos de la cobranza y empezar a liquidar. Y la verdad es que en los siguientes 12 meses logramos repagar el 60% de la deuda, ¿no? Y lo que te va haciendo es, pues con estas estructuras del aforo que platicaba Paco, pues te empiezas con un aforo de 1.20 y terminas con un aforo de 1.60, que por supuesto los inversionistas están más que contentos y seguros de que les vas a terminar de pagar. Esta experiencia para nosotros creemos que fue súper positiva del lado de los inversionistas y de los acreedores, pero la verdad es que también fue sumamente agradable para nosotros porque pudimos demostrar nuestras capacidades como originadores y administradores en un momento de estrés, ¿no? Entonces, esa parte. Y del lado de TIP, que también forma parte de Grupo Engen, pues hemos hecho 6 emisiones. La primera emisión se hizo en el 2014. También con TIP tuvimos una muy buena experiencia porque hicimos una emisión en diciembre del 2020, todavía meses de pandemia, todavía sin vacuna, ¿no? Y salimos con una emisión de cerca de 2.500 millones de pesos, 2 días antes de que todo el mundo se fuera a festejar la Navidad. Y tuvimos hasta sobreventa y logramos hacer la reapertura en abril del 2021. Entonces, la verdad es que también fue muy bueno. Y justamente el año pasado, en julio del 2023, con los mercados cerrados por las historias que ya fueron contando de forma reciente, pues logramos sacar una emisión de cerca de 4.000 millones de pesos, ¿no? Igual todavía con un nivel de sobreventa importante, ¿no? Y que también de alguna manera creemos que marcó el que se reabrieran los mercados, sobre todo para bursatilizaciones de arrendamiento, ¿no? Esta experiencia que hemos ganado pues no ha sido gratis, ¿no? O sea, hemos aprendido mucho a través de estos años, no solamente desde la cartera que originamos, sino también la forma en la que mantenemos nuestras relaciones, ¿no? No solamente con los inversionistas y acreedores, sino también con las agencias calificadoras e inclusive con las bolsas, ¿no? O sea, no es algo, Georgina lo decía, oye, te sientas y después no los vuelves a ver. La verdad es que eso no funciona, ¿no? Uno se tiene que mantener vigente justamente con todos sus acreedores e inversionistas. Y en ese sentido, lo que les podemos compartir y que ha sido muy benéfico para nosotros y que yo creo que es fácil de replicar, obviamente con las estructuras y gobiernos corporativos
necesarios, ¿no? Pero algo que hemos visto mucho que les interesa a los inversionistas es, oye, ¿y cómo va o cómo se mueve el flujo justamente de la cobranza que va a ir a repagar la deuda, ¿no? O sea, ya se hablaba aquí que justamente esa cobranza, pues la mayoría de estas estructuras pues están encaminadas con un portafolio, ya sea revolvente o no, pero con un portafolio que va a ir a pagar esas deudas. Entonces, pues ¿cómo le das tú la certidumbre a esos inversionistas o a esos acreedores de que realmente esa cobranza llegue y que realmente esa cobranza se mueve hacia la dirección correcta? En Engen y TIP lo que hemos hecho desde hace muchos años es crear para cada entidad un fideicomiso maestro de cobranza, que lo que tenemos ahí cedido justamente son las cuentas de cobranza. No tienes nada de portafolio, no tienes nada. Lo que tienes son las cuentas de cobranza. Cuando nacen tus contratos, ya les pones esa cuenta de cobranza, no los tienes que estar notificando, no les tienes que estar hablando, no, ya están ahí, ya nacieron con esa cuenta de cobranza. Y entonces para los inversionistas es muy claro que toda la cobranza, el 100% de nuestra cobranza, tanto de Engen como de TIP, llega a estos fideicomisos maestros de cobranza. Y nosotros nos mantenemos como administradores primarios, es decir, nosotros seguimos aplicando la cobranza, seguimos notificando, mandando estados de cuenta, facturando, pero nos aliamos también con esta figura que seguramente muchos de ustedes conocen, que son los administradores maestros, ¿no? Y con esta figura de administradores maestros, por supuesto, nosotros seguimos administrando, pero tienes este aliado que te va supervisando y que te va diciendo justamente, no solamente a ti te puede ayudar a mejorar tus políticas y tus procedimientos y tus controles, que justamente es lo que los intermediarios financieros no bancarios buscamos de forma diaria, pero también son los ojos hacia los inversionistas y hacia las agencias calificadoras. Si ellos te pueden estar evaluando y ellos pueden estar viendo que tú lo que dices es correcto, que la instrucción que mandaste es correcta, pues ya de entrada estás generando un plus, ¿no? A la información que tú le puedes dar, no la información viniendo de ti, sino la información viniendo de un tercero, ¿no? Y si te tomas ya de la mano con este administrador maestro, pues de paso que revise y que audite tus expedientes, que no te dé miedo, ¿no? Ábrele la puerta. Para los inversionistas lo que quieren ver es que el activo realmente exista y el activo no es, digo, a lo mejor en algunos casos sí es una casa, es un coche, es algo más tangible, pero normalmente lo que acaba cediéndoles son derechos de cobro. Entonces, ábrele la puerta a los expedientes, invítalos a tus oficinas, si los tienes digitales, pues mándaselos, ¿no? Que vean totalmente dónde está tu pagaré, dónde está la factura, si está el seguro, ¿no? Que vayan a ver dónde los tienes almacenados, ¿no? Todo eso de verdad genera muchísimo valor, que no te dé miedo esa parte de poder de poner en blanco y negro toda esta información, ¿no? Insisto, esto no lo haces tú solo, lo haces de la mano de los administradores maestros. Y si seguimos caminando en toda esta cadena de quiénes son nuestra comunidad o grupo de apoyo, pues la verdad es que también están las agencias calificadoras, ¿no? O sea, en las agencias calificadoras, pues normalmente, si trabajas con la banca de desarrollo, sabes que sí o sí tienes que tener una calificación de riesgo contraparte, eso está dicho, ¿no? Y eso no te lo vas a quitar de encima. Pero la verdad es que si también te acercas con las agencias, pues a lo mejor también te pueden dar una calificación como administrador de activo. Y entonces ya no solamente es tu capital hablando o tu cartera vencida hablando, sino también son tus procesos y políticas de todo tu tren de originación, desde cómo originas, cómo administras, cómo recuperas, cómo haces el remarketing. Y esa es una mano adicional que otra vez es otra credencial y otra característica que les puede ayudar a todos ustedes justamente a marcar una diferencia entre todos los intermediarios financieros no bancarios. Y de esta misma manera, ¿no? Por ejemplo, si se acercan también con las bolsas, pues justamente tienen ese mismo rol, ¿no? De poder crear estos foros, de poderte mantener presente, ¿no? Y justamente creemos que también es una parte muy positiva. Y ya nada más para cerrar, creo que es fundamental lo que decía Georgina hace unos momentos. Pues nos cambió la vida a los intermediarios financieros no bancarios hace 2, 3 años, ¿no? Entonces esta parte, si no quieres mostrar tu información, pues no vas a crecer. Entonces, si no te sientes cómodo dando tu información nada más y que ande por el mundo volando, nosotros en Engen y TIP lo que hemos hecho, pusimos un portal de inversionistas con cierto control de acceso, ¿no? Sí vemos quién está entrando, quiénes nos piden permiso. Es una buena forma de saber también si hay algún inversionista interesado en tu negocio. Es una buena forma porque también recopila cierta información. Y pon ahí tu información financiera, pon tus estados financieros,
darles espacio a los inversionistas de que puedan ver en un solo lugar las calificaciones que tienes, los reportes que genera el administrador, los reportes que tú puedes estar generando, ¿no? Entonces, si tú le das toda esta facilidad, pues para ellos va a ser muchísimo más sencillo. Y si tú tienes toda esta información, pues no te esperes a tener una emisión. Haz con los bancos, ¿no? Como Paco, pues hagan un Don Deal Roadshow, ¿no? Siéntense, oye, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Escuchen a sus inversionistas. Normalmente tienen ciertas preocupaciones y uno, conociendo su cartera y su sector, siempre uno tiene buenas formas de mitigar todos los riesgos que ellos perciben. No, muchísimas gracias. Muy completa tu pregunta y casi me ganaste la siguiente pregunta, que era para Geo, un poco ya para cerrar el panel, ir cerrando. Finalmente, en tu experiencia, ¿no? Que hemos trabajado juntos, ¿no? De la mano, para las financieras que aún no han colocado, ¿cuáles son algunos consejos que darías en tu experiencia como estructuradora? ¿No? Digo, a grandes rasgos. Claro. Bueno, el primero, yo creo que el más fácil de todos es sí acérquense a Viva, tiene un programa que se llama 360, ¿no? Y ese es como el consejo más fácil y rápido que tienen, pues, a todos los participantes en el mercado y les pueden presentar a varios, ¿no? Que muchos estamos justo aquí sentados, ¿no? Esa es la más fácil y creo que es muy valiosa, muy, muy valiosa lo que justo ha hecho Viva. La siguiente, bueno, igual, exacto, mucho, de verdad, espero que hayan puesto mucha atención en justo lo que estaba diciendo Sandra. Me encantaría que todas las financieras pensaran en esa misma línea. Es realmente muy valioso lo que hacen, ¿no? Entonces, pues sí, voy a insistir un poco en cómo abrimos esta plática con el tema de lo de la información. Entonces, consejo es, de verdad, que su información esté clarísima. Tengo acceso con muchas financieras, muchas financieras nos han buscado y un poco como en bullying, les hago el comentario que a veces les pido la información y no la tienen. Y les digo, solo te dedicas a una cosa, administrar una cartera. Y no tienes clara tu cartera, ¿no? Y a veces parece que como que muchos se reirían y dirían, ¿cómo es posible que no tienen clara su cartera? Pues ya, invito a que cada uno de ustedes haga su análisis interno y vea si tiene clara su cartera, pero tienen que tenerla perfectamente clara. Entonces, el primer consejo que les doy es vean que tienen bien su historia, que el sistema con el que están administrando su cartera les da los reportes suficientes, que tienen información no solo del cliente y del monto, ¿no? Sino que tienen información del sector en el que están sus clientes, que tienen información del estado de la República en donde están sus clientes, que tienen toda esa información porque también es un tema de riesgo, ¿no? Ver cómo está pulverizada o concentrada tu cartera en ciertas industrias. Porque pues, todos ya lo hemos visto, por ejemplo, en la pandemia, pues unas industrias les fue peor que otras, ¿no? Y entonces, si estabas concentrado en las industrias en las que les estaba yendo peor, pues hay un problema. Entonces, insisto mucho en el tema de información, insisto mucho en que tus sistemas te den mucha claridad de la cartera y regresando a este tema del orden y de que tengas procesos bien definidos, que no se los brinquen, ¿no? A veces cuando son financieras que están arrancando, dicen, ay, no, bueno, es que este lo trajo el accionista mayoritario y entonces se va a brincar el proceso. No, o es que este es cuñado del director, ¿cómo le voy a hablar para cobrar? No se brinquen, la verdad, los procesos, tengan un proceso único y síganlo al pie de la letra constantemente para también ir identificando si hay ciertos riesgos operativos que hay que estarle agregando ciertos mitigantes de riesgo y con estar observando constantemente su proceso para irlo mejorando, pero tener un proceso único y que lo mantengan continuo, ¿no? No, muy claro. Y igual, para cerrar, Dani, no sé si nos quieras comentar de la importancia del acompañamiento, ¿no? De los programas de Viva para los apoyos para llegar al mercado. Sí, justo aquí aprovechando el comercial de Geo, la verdad es que pues nosotros trabajamos muy de cerca con todos los aliados, tanto los que estamos aquí sentados, pero también con otros aliados y hemos visto cómo el hacer equipo entre todos es lo que puede llevar a que sean exitosas pues estas estructuras y estas emisiones en el mercado. Yo les diría que en Viva, además de este programa de acompañamiento 360 en donde coordinamos y vamos de la mano y desatoramos cosas cuando hay problemas, también tenemos un curso de financiamiento a través de un programa que tenemos que es Viva Impulsa,
Este curso totalmente viene para temas de institucionalización, pero también para poder identificar en qué momento de financiamiento se encuentra la empresa, en qué momento están ustedes, para ver cuál es el mejor vehículo y si les faltan algunas cosas por arreglar, poder realmente darles nosotros estas herramientas a través de los aliados y a través de nuestro acompañamiento para que puedan mejorar esas cosas. Si les faltan temas de información, si les faltan temas de contratos, si hay algunos temas financieros que tengan que arreglar. Entonces, a través de todo este acompañamiento y de este curso, pues lo que yo también les diría, yo obviamente me uno al comentario de Geo, que se acerquen con nosotros y que vamos a armar estos planes para cada uno de acuerdo a las necesidades de financiamiento que tengan. Y a mí lo que muchas veces me inspira, y es muy curioso porque a lo mejor me ha tocado platicar con varios intermediarios que dicen, oye, es que yo tengo cartera de 300 millones de pesos, de 400 millones de pesos, quizás el mercado todavía no es para mí. Y yo les diría, y aquí hay bastantes testigos, y ahorita también me encantaría, Geo, que nos platicaras, que es alcanzable. O sea, tenemos casos de financieras que llegaron con nosotros cuando tenían 350 millones de pesos de cartera. Hoy en día han duplicado esa cartera y han podido encontrar en el mercado un complemento a un financiamiento en donde a la vez eso trae muchas externalidades positivas, incluso hacia mismo dentro de la empresa, ¿no? Y esta institucionalización y este tema de la información que ya estamos platicando, eso hace que potencien su crecimiento. Ese mismo día, un día también me platicaba otra financiera mucho más grande, como de 2,000 millones de pesos de cartera, y la financiera que se fundió con nosotros, que tenía cartera de 350 millones de pesos, que hizo 150 millones de pesos de emisión en una bursatilización, era quien financiaba a el intermediario financiero no bancario que tenía cartera de 2,000 millones. Entonces, fíjense cómo esta chiquita lograba financiar a la grande, pero porque logró eficientar sus costos de fondeo. Y sabemos que en un inicio, quizás el entrar al mercado represente un costo. Y seguramente pues todos aquí nos lo dirán, que muchas veces ese es como el principal reto, el principal obstáculo. Pero también entre todos nosotros nos hemos dado la tarea de poder bajar estos costos de preparación y que aún así cuando siguen siendo, pues vamos a llamarle relativamente altos, y seguro es la preocupación de muchos de ustedes, en el mediano y largo plazo se vuelve mucho más eficiente. Entonces yo también les diría que pensemos más hacia mediano plazo, hacia largo plazo, que pongamos todas estas acciones ahorita en el corto plazo de la mano de nosotros y que con eso van a poder realmente potenciar este crecimiento. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a todos. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quieran hacer a cualquiera de los panelistas. Hola, buenas tardes. Gerardo Pérez de Dimex. Dos problemáticas que me gustaría ver qué recomendaciones nos pondrían a las financieras. Una es, algo que nos preocupa son los tiempos de la comisión, que aunque queremos salir al mercado sabemos que hay un tiempo importante que hay que considerar. Y dos, a pesar de todo, que coincido totalmente con todo lo que dijeron, a pesar de las fortalezas de las estructuras, que ya hay casos probados que se pagan, porque a veces el mercado no es tan, a pesar que ya lo vio, porque no es tan abierto y se cierra. O que no puedan recomendar como financieras para empujar los tiempos de las emisiones y hacer que el mercado se abra más, ¿no? Yo te voy a contestar la parte de la comisión, aunque no soy de la comisión, pero nos toca pues obviamente trabajar muy de la mano con ellos y claramente es un reto, ¿no? Y creo que lo tienen identificado y por eso es que también salió toda esta iniciativa de la nueva regulación para ver cómo ese obstáculo que existe hoy en día en el mercado de que los tiempos son muy largos, se tardan en revisar, en mandar las recomendaciones y los comentarios. Creemos y estamos optimistas, todavía faltan algunas cosas que precisar, pero creemos que con la nueva regulación esperamos que esa parte se pueda mitigar. Entonces, claramente sí es un problema.
pero estamos viendo de que, o sea, como gremio y como sector, estamos viendo cómo mitigarlo. Yo lo que te diría es que te alíes con unos buenos abogados, ¿no? O sea, normalmente lo que tienes que hacer es, tú no puedes llegar con papeles medios hechos y meterlos a la comisión. La verdad es que tienes que llegar con papeles completos, bien revisados, no, híjole, pues ya me dio flojera, mañana a ver cuando lleguen los comentarios del… No, o sea, tienes que llegar con papeles completos, con la mayor información que puedas, dejar los menos brackets posibles, ¿no? Y eso te va a facilitar mucho. Y si tienes unos buenos abogados, tus abogados le van a estar dando lata a la comisión. La comisión va a llegar. Si la comisión sabe que tú tienes una fecha específica y ve que le estás echando ganas y que tus documentos están, la comisión va a llegar. Va a llegar, con TIP nos pasó, o sea, llegó de verdad a las 12 de la noche y nosotros 12:30 estábamos haciendo la oferta y ahí estábamos. Pero la comisión llega. O sea, si tú tienes todo completo y la comisión tiene claro, o sea, desde cosas muy simples de, oye, yo tengo un financiamiento que se me vence y mi emisión es básica, te prometo que la comisión va a llegar, no te va a dejar botada, pero tú tienes que hacer tu chamba de llegar con todos los documentos lo más limpio que puedas. Y lo otro es, pues, alíate con tus intermediarios colocadores, ¿no? Y con tus estructuradores, porque la verdad, pese a que todos hablamos de las estructuras, no todos le entienden a la estructura, ¿no? Y si no le entienden a la estructura, pues menos le entienden a tu cartera, ¿no? Entonces, pues tú dáselos lo más amable que puedas, darles un modelo padre, que le entiendan, que lo puedan estresar, que te puedas tú sentar con ellos, pero los tienes que llevar de la mano. O sea, si tú les dices, oye, véanme, revísenme, no lo van a hacer. Te tienen a ti y a otro más sencillo que es quirografario AAA y que lo conocen perfecto. Entonces, la verdad le tienes que ayudar, o sea, pero para eso también están tus estructuradores, pero tú también le tienes que echar ganas. Yo nada más quiero decir una cosa. Bueno, primero me sentí aludido y muchísimas gracias. No, pero creo que sí es muy importante, o sea, que tengas documentos completos antes de ir a la comisión. Muchas veces hemos visto empresas que quieren salir rápido, entonces creen que si presentas un filing, ¡ay, como puedas!, ¿no?, vas a ganar lugar. La realidad es que no es cierto. O sea, no ganas lugar por presentar antes, ganas lugar cuando la comisión se da cuenta que lo que presentaste está completo y que efectivamente las fechas de salida que les estás diciendo son dables, son posibles. Muchas veces he visto procesos en los que la gente va a la comisión y les dice, es que tengo que salir el 30 de marzo. Pues no, la comisión te va a decir, no, chavo, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, mejor ir con fechas realistas, con documentos completos, y en la medida en que tus documentos sean, ¿cómo decirlo?, de una estructura normal, ordinaria, que no le estés agregando florituras o no le estés tratando de sacar elementos nuevos, va a ser mucho más fácil que la comisión lo apruebe, ¿no? Y en relación con la segunda, la verdad es que esa sí no es para abogados, pero yo lo que he aprendido es que el mercado es de percepciones. Entonces, en estos momentos, desafortunadamente, por los incumplimientos que hemos visto, hay esta percepción de que hoy el sector de financiero no bancario, chin, no te metas ahí. Pues no, este es justamente el momento donde tienes que entrar, porque es el momento en donde hay oportunidades. Pero pues es un tema de percepciones que pues sí tienes que remar, y para eso necesitas buenos estructuradores, buenas casas de bolsa, buenos intermediarios, todo un buen equipo, digamos, que cuente una historia sólida, ¿no? Sí. Yo nada más agregaría, perdón, la CNB, si tú, es una recomendación, normalmente tienen mucha experiencia y perciben quién ya está listo y quién va en serio y quién ya va a salir, ¿no? Es decir, si tú haces un filing, la recomendación es mete el programa y una emisión. Si solo metes el programa, te van a dejar en la cola, y porque saben que todavía no vas a ir al mercado, entonces puedes esperar, ¿no? Entonces se van a tardar más. Entonces hay ciertos recomendaciones que te podemos dar, encantados. Y la otra es que si va completo, si también es buena la comunicación de decir, oye, voy en serio, voy en tal fecha, y porque ya, aparte, el intermediario colocador, los abogados estructuradores
calificadoras, si ya va muy completo con todo eso, sin duda se nota y inmediatamente te ponen al frente del bonche de filings que tienen. Y la otra es que sí, los mercados se cierran y se abren, pero coincido con Daniel, es un momento de diferenciarte como financiera. En los momentos donde siempre se contrae el mercado, también los inversionistas, llega un momento en el que cuando empiezan a voltear a ver otra vez de regreso, que es precisamente este periodo, o sea, ya la contracción fue todo el año pasado, incluso antes, pues empiezan a ver, se vuelven más expertos porque a lo mejor sufrieron un desfalco en alguna de las transacciones y entonces empiezan a diferenciar. Y si tú estás bien, pues vas a tener ventajas sobre todos los demás. Y a las nuevas, ustedes ya tienen un track record importante, los conocemos bien, pero las financieras no bancarias nuevas, pues creo que es un momento también para darse a conocer de forma muy importante, y sí, el armarse de un buen equipo, no se vayan, coincido, solo por el costo, obviamente es importante, sino por los mejores, ¿no? Y en ese sentido, pues hay muchos participantes que les van a ayudar a que si empiezan con el pie derecho, sin duda la probabilidad de éxito es mucho más alta, ¿no? Gracias. Otra pregunta por acá. Sí, gracias. Buenas tardes. Alejandro López Cárdenas, Farefo Financiera. Se me hace muy interesante lo último que dijeron de las financieras nuevas. Nosotros somos un jugador que llevamos para 5 años y pues lo que hemos intentado es seguir las mejores prácticas, lo que hemos aprendido en crisis anteriores, en realidades anteriores, etcétera, y creo que hemos ido avanzando poco a poco. En este momento los escucho y sin duda alguna pues lo fundamental es hacerse y acercarnos a jugadores ya conocidos, expertos, etcétera. Pero sí también estoy muy consciente, los costos los podemos dejar a un lado, sin embargo, pues creo que hay ciertas barreras, ¿no? O sea, creo que este foro es fundamental para acercarnos, para ver que es factible, para ver que no es como los rumores o la información incompleta puede llegar a decirnos. Y mi pregunta, inquietud sería, ok, nos acercamos a Viva, nos acercamos a los despachos de abogados expertos, nos acercamos a cada uno de estos actores. ¿Qué más hacemos, ¿no? ¿Y qué más hacemos, digo, con lo inicial? Porque yo los he escuchado varios de ustedes en diferentes foros, en Asofom, en Prodesarrollo, etcétera, y siguen habiendo muy pocos jugadores que llegan al final de la línea, ¿no? O a la meta última. Entonces, es un poquito esa inquietud. Jugadores nuevos, conscientes de lo que se tiene que hacer y hacer bien. Hablaban de libros abiertos y me parece magnífico ese principio. O sea, no tenemos por qué guardar nada y quien lo hace, pues será sus razones. Pero habemos otras financieras que sí queremos mostrar las mejores prácticas y esa curva entre aprendizaje y lograr y llegar a bursas, hacerlas más rápido, ¿no? Esa sería como que un poco mi inquietud y bueno, pues me encantaría escucharlos. Gracias. Geo, venga. Sí, si quieres un poquito rápido. A ver, hace muchos años, y por aquí justo está Abraham, hace muchos años igual a veces las financieras podían llegar a los mercados públicos con casi era su primer financiamiento, ¿no? O sea, de Friends and Family se iban directo a la bolsa, ¿no? Ahorita sí los inversionistas, algunos están exigiendo algunas cosas. Entonces, ¿qué tendrán que hacer? 1, pulveriza bien tu cartera. Tenla pulverizada por clientes. Luego sucede que dices que llevas 5 años, no conozco tu financiera, pero muchas veces, a veces los primeros años es lógico que como los montos de las carteras son más pequeños, están concentrados en los 10 clientes más grandes, ¿no?
sé que es huevo gallina porque a veces necesitas recursos para poder pulverizar la cartera, pero ten la cartera lo más pulverizada posible, porque para poder hacer una bursa necesitas que la cartera esté diversificada en clientes y sectores, ¿no? Entonces ese es como primer consejo. Segundo, busca tener alguna otra fuente de financiamiento. Lo que mencionaba hace rato antes, se iban de Friends and Family directo a hacer una bursa pública. Ahorita a los inversionistas les gusta saber que hay alguien más que confió en ti. Entonces, tomen otros financiamientos. Puede ser que a veces sean caros. No solo se fijen en la tasa. Algo que decía Sandra que era muy valioso es, fíjate que sí sea un financiamiento que se adecue a tu cartera, o sea, que los plazos estén empatados con los plazos de tu cartera, que si te ponen ciertos covenants los puedas cumplir, que si te están en los requisitos de elegibilidad para la cartera que haga sentido, ¿no? Luego he visto unos que se dedicaban a crédito pyme y tomaron un financiamiento con Sociedad Hipotecaria Federal porque les prestaba, pero era a fuerza para mejora de vivienda, pues jamás dispusieron porque no era su core, porque para nada se dedicaban a eso, que sí sea un financiamiento que se adecue, pero toma algunos otros financiamientos para que cuando quieras llegar al mercado digas, mira, estas otras financieras o Sofomes o tal vez un banco con una línea chiquita, estos otros jugadores confiaron en mí y eso ayuda, y lo que hemos visto ahora cuando vamos de roadshow con los inversionistas, ha ayudado a que haya un poquito más de confianza, un poquito. A mí me gustaría decir dos cosas desde el lado un poco de la estructura que vas a tener que tener. Uno, vale la pena que vayas poniendo un fideicomiso maestro de cobranza. Hace ratito lo mencionó Sandra y es súper importante. Muchas veces las empresas que van por primera vez a un financiamiento estructurado se encuentran con que, necesito este fideicomiso maestro de cobranza y no lo tengo. Y eso puede ser que te retrase mucho, ¿no? Tener un fideicomiso maestro de cobranza te va a aligerar la vida, no nada más para hacer este tipo de financiamientos, sino para todos tus financiamientos. O sea, vas a tener una caja centralizada donde todos tus clientes van a pagar y vas a tener, además, este es el segundo elemento, una relación con un administrador maestro. Es bien importante que vayas teniendo una relación con un administrador maestro que conozca tu cartera y que pueda actuar como administrador maestro de la bursatilización o del financiamiento estructurado que hagas si es que lo haces privadamente, ¿no? O sea, estos dos elementos sí los puedes ir adelantando mientras vas cumpliendo el resto de los requisitos que aquí mencionaron, ¿no? Por cierto, en el tema del administrador maestro, una cosa curiosa, no está en la regulación, es decir, si ves la circular única de emisoras, pues no hay un requisito de que haya un administrador maestro, pero yo no conozco en años recientes ninguna operación que se haga sin un administrador maestro, es esencial, ¿no? Sí, yo agregaría una cosa, siempre la primera vez cuesta, y en ese sentido, pero vale la pena. ¿Qué pasa? La primera vez el esfuerzo de darte a conocer es sin duda mayor, ¿no? Pero esa ventana, cuando logras abrirla, se vuelve en un crecimiento sin duda con un grado de abres una ventana de fondeo que inmediatamente cuando tocas el mercado te voltean a ver los que ya te habían dicho que no, y en todos los segmentos, ¿no? Desde banca de desarrollo, hay bancas de desarrollo que a veces hasta te dicen que no, la banca comercial, incluso pues algunos inversionistas que a lo mejor dudaron de ti, y entonces en ese sentido el equipo que te acompañe, lo que tiene que lograr, por ejemplo nosotros en Actinver, lo que tratamos de lograr cuando llevamos a alguien por primera vez al mercado es precisamente posicionar al emisor, destacar la diferenciación, pero pues es lograr que inversionistas ancla, los primeros que entren, te permitan acceder al mercado, primero poner la pata por primera vez. A veces tenemos que checar las emisiones, pero a veces vale la pena, porque sin duda la segunda vez lo normal es que empieces a mejorar en todos los aspectos, ¿no?
desde en la estructura, ¿no? A lo mejor necesitas menos enhancements, menos soportes, menos reservas, siempre hasta un límite de mercado, pero empiezas a eficientar la estructura. Segundo, pues creces el monto, puedes crecer el plazo. Entonces es un proceso que deben de estar conscientes que no es de la noche a la mañana, sin duda, pero que sí vale la pena el esfuerzo y estamos seguros de que se logra si todos estos elementos se hacen bien desde un principio. Perdón, Francisco Bello Gómez de Moody's. Me gustaría nada más añadir un poquito a las respuestas que están dando, ¿no? Muy valiosas. Yo les diría incluso, váyanse un pasito atrás. Nosotros como calificadora de repente nos buscan un poco nerviosos las compañías porque nos ven, oye, me van a calificar y si no me gusta, hasta ahí llegué, ¿no? Si no tengo el nivel que quería, hasta ahí llegué. Yo les diría, acérquense con nosotros, acérquense con las calificadoras que ustedes consideran oportunas y empiecen a platicar de lo que quieren hacer y se van preparando. Nosotros tenemos obviamente todas nuestras metodologías de calificación públicas, las pueden ver, están en nuestra página. Si tienen dudas, inclusive podemos hacer una llamada con los analistas de cada sector, ¿no? En donde les explican cómo está la metodología, cómo les podría llegar a aplicar a ustedes para que se vayan preparando, es decir, no lleguen hasta el último punto en donde, oye, ya me tengo que calificar porque salgo en un mes, en 2 meses, ¿no? Sino se va platicando y nosotros así lo vemos. Podemos platicar con ustedes y si van a salir el año que entra, nos esperamos el año que entra. Los vamos llevando de la mano con nuestra metodología para que la entiendan y vean cómo les puede aplicar. Aparte de eso, hay una variedad de calificaciones también muy importante. Puede haber calificaciones indicativas, calificaciones privadas, ¿no? Donde nada más se les da a ustedes para que vean el nivel y de ahí van construyendo. Entonces, cuando llegue el verdadero momento de salir a mercado, pues ya tienen toda una base, por lo menos de la calificadora, y obviamente va a pasar lo mismo con los demás jugadores. Van anticipando su salida en vez de llegar al último momento. Perdón la interrupción. Y además ahí, no, buenísimo, Paco, que comentas eso, porque pues nosotros también tenemos una alianza ahí con Moody's, que pues a través de Viva, acercándose con Moody's, también ahí tenemos un precio preferencial para estas calificaciones previas a la calificación ya formal para mercado. Y me va a tocar la mejor parte además, todo lo mejor. No, antes que nada, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por su presencia. Muchas gracias a Viva por ser el anfitrión, en especial a Dani, a Lu que anda por ahí, a Sergio y obviamente a cada uno de los panelistas. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí y ver caras tan conocidas. Creo que este es un esfuerzo que el mercado merece, ¿no? Un aspecto fundamental, ¿no? Precisamente de las calificadoras es abrir y que cada vez sea más transparente el mercado. Creo que esto nos ayuda a hacer eso. Hemos escuchado aquí de parte de los panelistas, de parte de todos ustedes, ¿no? Acerca de las ventajas de las emisiones estructuradas, ¿no? Y obviamente cómo cada una de las instituciones financieras no bancarias se puede beneficiar de estas estructuras para levantar más dinero, para levantar más deuda, ¿no? Y obviamente y que sea de una manera correcta. Todos los que estamos aquí presentes, digo, mis palabras son muy breves, pero todos los aquí presentes, Moody's, Viva, obviamente Engen, obviamente Actinver, Curibreña, Atmósfera y por supuesto mi colega, estamos para ayudarlos y empujar a que este mercado siga creciendo. Y ahora sí, el anuncio correcto es, con todo esto les agradecemos su presencia y los invitamos a un pequeño brindis. Si tienen alguna duda, si tienen algún tema en particular, encantados de la vida. Y si no, hagamos networking y pasémosla bien. Ya nos sacrificamos ahorita esta hora y media, pasémosla muy a gusto. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. ¡Bravo!